Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Todos mis hermanos de la iglesia de Adonai y todos los hermanos y personas que nos están viendo. Demos de gracias a Dios en esta hermosa tarde porque Él nos ha bendecido de una manera muy especial porque somos sus hijos. Amén. Aleluya. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 12, del versículo 1 al 8 para honra y gloria del Señor. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién sana? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a su gloria nos vamos. Amén. Estemos preparados para ir al encuentro con el Señor. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Lo vamos a leer alternadamente. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuerpo de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se arroja sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque nos da un consejo a través de su palabra, no solamente a la juventud, sino el Señor siempre tiene un buen consejo para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Pues vamos a alabar y a glorificar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Él está aquí en medio de su pueblo que le ama. Amén. Aleluya. Y a su nombre, gloria. gloria, aleluya. Vamos a entonar este precioso canto que dice, si no hubiera sido por el Señor, ¿dónde estaríamos, hermanos? Perdidos, pero no lo estamos. El Señor ha dado su vida en la cruz del Calvario. Él murió y resucitó y ahora está intercediendo por cada uno de nosotros. Aleluya. Si no hubiera sido por el Señor. Y a su nombre, gloria, aleluya. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma hubiera perdido, si hubiera sido por el Señor, mi alma hubiera perdido, si hubiera sido por el
Él es poderoso, aleluya. Sigamos alabando al Señor. Dice este precioso canto, pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Amén. Aleluya. Gloria a nuestro Señor. Pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. El Cordero y el Cordero Jesús está pasando por aquí, dice este precioso canto. Cantémosle con júbilo a la roca de nuestra salvación. Aleluya. Y a su nombre, gloria. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Sigamos alabando y glorificando al que vive y reina por siempre. ¿Cuántos deseamos decirle al Señor, Cristo, yo te amo? Amén. Pues vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle al Señor,
en cada corazón, de los que has comprado a un precio carísimo, Señor, con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por ese amor eterno, ese amor tan glorioso, tan sublime, Señor. Te amamos, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos, por esta hermosa presencia del Señor de señores. Así en esta tarde tenemos la participación de los niños que traen un texto para honrar y glorificar el dulce nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor.
Pues así tenemos el mensaje de la palabra del Señor en esta hora. Que el Señor siga tocando nuestras vidas a través de su gloriosa palabra. Amén. Aleluya. Así queda nuestro pastor en este lugar. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor. Amén. Vámonos ahí al Evangelio de Lucas 14, 31 y 32. Aleluya. Lucas 14, 31, 32. Vamos a leerlo todos unidos. Aleluya. Y dice así la palabra de nuestro Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero a considerar si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Vamos a orar, que el Señor nos guíe en esta tarde. Padre nuestro, bendito sea tu santo nombre. Gracias te damos por estar reunidos aquí, un puñado de redimidos para alabar, glorificar tu bendito y santo nombre. Estamos aquí también dispuestos, Dios mío, para alimentar el Espíritu. Bendícenos, ayúdanos de una manera especial. Llénanos, mi Dios, de tu sabiduría, de tu entendimiento, Dios mío, que podamos asimilar todo cuanto se hable aquí en esta tarde. Sabemos, mi Dios, que la palabra es primeramente para nosotros, Dios mío, estamos aquí al frente. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Santo de Israel. Aleluya. Siéntense. Vamos a ver, ¿verdad?, algo bien interesante, también bien especial en esta tarde, ¿verdad?, con respecto a lo que es, pues, la milicia, ¿verdad?, lo que es un ejército, lo que es una batalla, pues, lo que es una guerra. Sabemos que principalmente, ¿verdad?, en esa guerra hay un personaje bien importante y es el soldado. Aleluya. Entonces, ¿verdad?, vamos a ver lo que es, pues, una lucha espiritual, ¿verdad?, una lucha física, puede decirse también una guerra, ¿verdad?, espiritual, una guerra física, ¿verdad?, donde está inmerso también en esa lucha, en esa guerra espiritual, un soldado del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí sabemos que los enfrentamientos de antaño en aquellos tiempos eran cuerpo a cuerpo. Hoy sabemos que de alguna otra manera es a través de misiles, a través de ojivas, ¿verdad?, que se trasladan de un continente a otro, o de un país a otro, hacen destrucción, pero con todo esto el soldado está ahí presente, también entra en juego en esa batalla todavía, cuerpo a cuerpo. Y nosotros vamos a ver, ¿verdad?, algo bien especial ahorita para poder entender de una manera objetiva, ¿verdad?, lo que significa o lo que representa esa lucha espiritual. Hay que hacer una comparación con lo que es una batalla, pues, física, ¿sí? Esa lucha física. Y para que quede mejor explicado, es más útil también representar esta batalla, ¿verdad?, pues con una guerra como las que se han dado en la historia de la humanidad, como son la primera, como son la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Guerras tremendas, devastadoras, hubo muchas pérdidas materiales, pérdidas humanas, y como también el medio ambiente viene a destruirse, da la naturaleza. Entonces todo se vuelve un caos. ¿Y quién sale ganando? Pues nadie, absolutamente nadie, ¿verdad? Por la decisión de unos dos nada más, ¿verdad? El gobierno, es todo lo que entra en juego, mucha pérdida que se da. Pero solo vamos a destacar aquí al soldado que participa en esa guerra, pues sin ellos no hay guerra, no hay enfrentamiento. Hay que destacar, ¿verdad?, cómo lo preparan físicamente, cómo lo preparan moralmente, emocionalmente, incluso espiritualmente también. Y también, ¿verdad?, llevan encima de sí un atuendo de última generación
y de última tecnología. Físicamente, ¿verdad? Sabemos que tienen que estar preparados para poder enfrentar al enemigo, bien preparados físicamente, ¿verdad? Que tengan mucha resistencia moralmente, ¿verdad? Que sepan que van a pelear por su patria. Si van a matar 100, 200, 300 soldados por allá, pues que en ellos, ¿verdad? No tengan ningún remordimiento también emocionalmente, ¿verdad? Que, o sea, no los vaya a afectar esto, sino prepararlo, ¿verdad? Fue por causas, pues, de fuerza mayor, no fue por gusto. Espiritualmente, sabemos que también los libran de toda responsabilidad con respecto, pues, a ese Dios, ¿verdad? Que nosotros conocemos. Los que son ateos, pues sabemos que no hay problema para ellos, pero los que conocen del Señor, que creen en Dios, pues los libran también de toda responsabilidad, ¿verdad? Diciendo que ellos van bajo el mando de su gobierno y de alguna otra forma, pues todo lo que ellos hagan, ¿verdad? Maten, todo destrozo, pues queda pues en manos, ¿verdad? En responsabilidad de sus gobiernos. Y con ese atuendo estamos hablando de última generación y de última tecnología, que nosotros queremos destacar, que el cristiano se dé cuenta verdaderamente, ¿verdad? Y compare cómo es ese atuendo de ese soldado de hoy en día con el atuendo que tal vez hoy cada uno de nosotros tengamos puesto, ¿sí? Ese atuendo espiritual, el cual vamos a ver ahorita más adelante, ¿verdad? Cómo lo estamos usando, cómo estamos nosotros siendo vestidos, ¿verdad? Para poder ir a esa batalla. O sea, que nosotros valoremos cómo estamos preparados, pues, de una y muchas formas para librar esa batalla. Entonces, vemos que lleva, ¿verdad? Este soldado lleva un solo traje, es una ropa, ¿verdad? Muy especial para el calor, el frío, para la lluvia, ¿verdad? Que es impenetrable, pues, ¿verdad? Que les pase el agua, la lluvia, ese calor, pues, no sé, que en el tiempo de calor esté fresco, que en el tiempo de frío estén ellos calientitos también. Esas balas, incluso a esos trajes también, algunos de ellos no les penetran, a ese casco que llevan encima, también en la cabeza, de igual manera, ¿verdad? Son impenetrables. Fíjense, tienen lentes también especiales, ¿verdad? Al brillo del sol, y que son a la vez también binoculares. Además detectan, sabemos también, ¿verdad? Por lo que hemos leído, calor a distancia y en la noche, detectando así pues al enemigo. Llevan también una mochila, ¿verdad? De supervivencia para varios días cuando está fuera pues de su base militar. Zapatos para todo tipo de terreno, cómodos por las largas caminatas, grandes distancias, ¿verdad? Largas que ellos recorren cuando los mandan a una misión a algún lugar. Incluso algunos de ellos cuentan con un armazón desde la cabeza a los pies, cibernético, tipo biónico. Esto les amenora el peso que van cargando en su cuerpo, superan 10 veces más un recorrido común o más distancia recorren todavía. Llegan a lugares, ¿verdad? Muy lejanos sin ningún esfuerzo o con el mínimo de esfuerzo. Levantan muchas cosas muy pesadas y estas armazones les ayudan a todo esto. Pero fíjense cómo los preparan, ¿verdad? Todo un sistema también de radio sofisticado para tener comunicación, ¿verdad? Con sus mandos, además de un GPS también para ubicarlos en cualquier lugar donde ellos se encuentren, ¿verdad? Para ir en su rescate si la situación lo amerita. Entonces a este super soldado, ¿verdad? Lo viste y lo prepara así su gobierno, porque tienen bien entendido que no van a pelear o a tener una batalla con cualquier ejército o con algún enemigo, ¿verdad? Que lo van a menospreciar. Conocen, saben contra qué o quién se van a enfrentar. Es decir, no van a la batalla sin antes considerar, valorar o sopesar si van a poder con ese enemigo, ¿verdad? De esta manera, saben ellos que no va a haber pérdidas, ¿verdad? Humanas y materiales, destrucción incluso, les decía yo, a la naturaleza, ¿verdad? O sea que no va a ser todo de embalde. O sea, lo que queremos destacar es que ustedes se den cuenta, ¿verdad? Cómo el soldado se preocupa por llevar ese atuendo y cómo
su gobierno, sus mandos también se preocupan, ¿verdad?, por tenerlos lo mejor protegidos para que puedan ganar ellos esa batalla, ¿verdad? O sea, el soldado junto con su gobierno. Es algo que tenemos que nosotros valorarlo y que quede también, le digo, comprendido para poder entender también el mensaje de la palabra de Dios en esto que estamos viendo, de acuerdo al versículo 31 de Lucas 14, ¿verdad?, el que acabamos de leer cuando empezamos. Entonces, nosotros los cristianos que estamos llegando, ¿verdad?, consecutivamente al templo, tenemos bien entendido, de acuerdo a este pasaje, ¿verdad?, ya lo hemos considerado, tenemos que servir al Señor siempre a una costa también de nuestra vida, ¿verdad?, por amor a las cosas de Dios, por amor a nuestro Señor. Estamos dentro de una batalla. Aleluya. Amén, así es. Ya no hay por qué regresar atrás. Sabemos a quién estamos sirviendo, a un Dios todopoderoso, ¿verdad?, que vela, está con nosotros, que nos está ayudando, nos está capacitando, nos va a preparar también, ¿verdad?, los que de alguna otra manera queramos estar en medio de esta batalla. Entonces, con el Señor al frente, hemos considerado que sí podemos enfrentar esta guerra. Podemos pelearla y salir victoriosos. Aunque el enemigo venga, sabemos, ¿verdad?, con miles y millares de legiones en esa guerra espiritual, Cristo está con nosotros. Cristo ya venció por nosotros allí en la cruz del Calvario. Cristo es el vencedor. De acuerdo con el pasaje, fíjese aquí, de Josué 15, 13, 14, se cree que el capitán, ¿verdad?, así se presume, o sea, se cree, ¿verdad? O sea, no es algo que se ratifique. ¿Sí? El capitán de ese ejército del Señor en este pasaje se cree que es Cristo. Dice ahí el 13: y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia. ¿Amén? Entonces habla un poquito más ahí el capítulo, ¿verdad?, pero ahí le vamos a dejar. Entonces, lo que vamos a destacar, que aquí reconoce Josué, lo reconoce como su Señor y se hace también su siervo, además, ¿verdad?, de que se postra y le hace reverencia. Y cuando en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se acepta la reverencia o acepta ese ser celestial, esa reverencia, se le relaciona con alguna persona, pues, de la Trinidad. Y en este caso, ¿verdad?, se dice que es Cristo. Mire también como dice el libro de Apocalipsis 19, 14, 16. Y los ejércitos, ¿sí?, celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos, ¿verdad?, que ahí está representando también la iglesia. O sea, nosotros venimos ahí, ¿verdad?, según lo que se nos ha enseñado, según la instrucción, según lo que se ha investigado en la Biblia. Somos la iglesia la que viene con el Señor Jesucristo también, ¿verdad?, Él representando a ese ejército celestial ahí, ¿verdad? Y si no es parte también de la Trinidad, pues el mismo ángel no acepta reverencia o recibe o acepta la adoración. Dice Apocalipsis 19:10: y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. El ángel le dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Entonces sabemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo se encuentra en toda la Biblia, así como en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad?, se habla de Él. Entonces tenemos y sabemos, ¿verdad?, que hay y existe una batalla, existe una guerra física
y hay una batalla espiritual también peleándose en estos momentos, ¿verdad? Batalla física sabemos que la ha habido en todos los tiempos. En estos momentos, ¿verdad? Ya en ese lejano oriente se están peleando ahora mismo, ¿verdad? Hay guerras. Entonces sabemos nosotros también los cristianos que nosotros estamos también, ¿verdad?, inmersos en una guerra espiritual, los que hemos comprendido a qué fuimos llamados. Entonces, de acuerdo al significado, ¿verdad?, de una guerra con respecto a todo lo que nos estamos diciendo, este sería ese significado: una lucha armada prolongada entre dos o más naciones, la cual deja un costo muy elevado de vidas humanas, ¿verdad? Esto implica el rompimiento también de un estado de paz, de tranquilidad, ¿verdad?, en los que se encontraba la humanidad, en el que se vivía. Y esto fue lo que hizo también el enemigo en el huerto de Edén. Vino a perturbar, pues, a romper la paz, ¿sí? Esa paz espiritual que ahí reinaba. Rompió con la comunicación directa que tenían Adán y Eva con Dios, y en consecuencia, ¿verdad?, hasta hoy la vivimos nosotros. Pero sabemos que a través de la oración tenemos ese enlace, esa comunicación, ¿verdad?, a través del Espíritu con nuestro Dios. Y desde entonces, ¿verdad?, tenemos esa batalla o guerra espiritual hasta hoy en día. Amén. Entonces, guerra entre el bien y el mal, en la que está en juego las almas de las personas, está en juego la vida eterna. Tenemos también la lucha de la carne con el espíritu, donde somos tentados también por Satanás. El cristiano, ¿verdad?, pues de alguna manera se tiene que prevenir para no caer y muera, ¿verdad?, en los delitos de este mundo, perdiéndose, ¿verdad?, eternamente. O sea, hay que tener mucho cuidado en todo esto. ¿Qué es la lucha o esa guerra espiritual? ¿Estamos conscientes en qué nos involucramos cuando aceptamos a Cristo cada uno de nosotros? La iglesia. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es la guerra espiritual? Guerra espiritual es aquella batalla que está librando el cristiano o junto al Señor Jesús, ¿verdad? Sabemos que está también de por medio nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, es esa pelea que está, pues, llevando la iglesia al lado de nuestro Señor Jesús y con las huestes angelicales, en contra también, lo sabemos, de esas potestades espirituales de maldad. Esta es la lucha espiritual que tenemos cada uno de nosotros, los creyentes. Entonces, aquí entra en juego, ¿verdad?, cómo nos preparamos o ejercitamos, ¿verdad?, en la oración, en la lectura de la palabra, en el ayuno. Vamos a hablar un poquito de esto también, de estas tres cosas. Pablo habla aquí sobre la armadura de Dios, que son las herramientas que Él da al cristiano para que podamos vencer. Esto es para poder vencer los ataques del diablo o del enemigo. Aleluya. Cristo vive. Amén. Entonces, sabemos que al vestirnos, ¿verdad?, y usar, pues, esa armadura de forma efectiva, nosotros podremos hacer frente a todas las artimañas, ¿verdad?, esas trampas del enemigo, y saldremos victoriosos, siempre y cuando, pues, tomemos en cuenta esa armadura, ¿verdad?, de Dios que Pablo menciona ahí. Son esas herramientas, ¿verdad?, del cristiano. Ya lo dijimos, para poder vencer. Esto es para vencer, ¿verdad?, esos ataques que vienen sin misericordia de parte, pues, de ese enemigo de nuestras almas. Entonces, ¿cuál es esa armadura? Eso ya lo sabemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, sabemos que es ceñid vuestros lomos con la verdad, vestirnos con la coraza, dice la palabra, de justicia, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo dice también, ¿verdad?, que tomemos el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno,
tomar el yelmo también de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Algo bien importante, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, ¿sí? En el Espíritu, verdaderamente estando en el Señor. 2 recomendaciones más que da ahí. Dice, velando con toda perseverancia, o sea, perseverando, no dejando de orar en ningún tiempo, orando, ¿sí? Dice también, ¿sí? Esa segunda recomendación, súplica por todos los santos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos luchando, ¿verdad?, en esta guerra, ¿verdad?, para que no caigamos en medio de ella, ¿verdad?, para que nos mantengamos firmes cada uno de nosotros aquí. 3 cosas importantes, ¿verdad?, que estamos mencionando: oración, lectura de la palabra, el ayuno. Entonces, en estos tiempos bien peligrosos y además que son tiempos del fin, tenemos que practicar muy bien estas 3 cosas. Y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. La oración, ¿verdad?, como número 1, es una acción o mención, pues, de palabras, ¿verdad?, ya sea en pensamiento o habladas también, de manera sincera, ¿verdad?, y de una manera voluntaria, ¿sí?, de voluntad propia, en una comunicación directa con nuestro Creador, con nuestro Dios. Aquí le expresamos a Dios con nuestras palabras peticiones a nuestro favor o para otras personas, o simplemente para darle también adoración. Hacerlo también con reverencia y con un corazón, lo sabemos, contrito y humillado delante de su presencia. Sí, porque nos dice ahí Mateo 6, 7, 8, dice, llorando no seáis, ¿verdad?, que no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Entonces, con esto, ¿verdad?, que estamos viendo, oración es comunicación e intimidad con Dios, buscando su consejo, ¿sí? Tenemos como segundo punto la lectura de la palabra. Entonces vemos nosotros que la Biblia contiene el mensaje de Dios para la humanidad, ¿sí?, para todos el que cree. Es importante leerla, estudiarla, escudriñarla, practicarla principalmente y compartirla también, ¿verdad? No debe quedar rezagada únicamente a nosotros. Esto es para tener una mejor relación y un vínculo bien estrecho con Dios y con todos los que nos rodean, ¿sí?, con las demás personas. Aparte que le conocemos mejor al Señor a través de la Biblia, le conoceremos, ¿verdad?, y conocemos la mente, el carácter de Dios y cuál es su voluntad. Sabemos también a través de la Biblia cómo piensa Él, ¿verdad? Entonces la palabra es aplicable a cualquier generación, ¿verdad?, desde tiempos muy remotos, ¿verdad?, del principio de la humanidad, cuando se empezaron a dar estos preceptos, son aplicables para toda generación hasta el día de nuestros tiempos de hoy. Entonces, es bien importante la palabra. Tenemos como tercer punto el ayuno. Sí, aquí ya lo bien importante que destacar también. El ayuno es para someter la carne, doblegar la carne. Buscamos más, ¿verdad?, el acercamiento, esa intimidad con Dios, fortaleciendo así nuestro espíritu. Escuchen bien, esto lo tenemos que tener bien entendido. Sabemos que es abstenernos completa o parcialmente de alimentos o bebidas por un periodo de tiempo, ¿verdad?, largo o corto. No sé, el ayuno no es para pedirle algo a Dios, no es para pedirle algo. Escuche bien, ¿verdad? Y Él, ¿verdad?, le pedimos algo y Él nos los dé, ¿verdad?, eso que estamos pidiendo. El ayuno está relacionado con el arrepentimiento, ¿verdad? Que yo piense que a través de mi ayuno, de esa obra que yo estoy haciendo, ¿verdad?, me va a contestar el Señor. Por ese sacrificio que yo estoy haciendo, Él me va a contestar. No, no es así. El sacrificio ya lo hizo el Señor. Por mucho, ¿verdad?, que yo ayune, que haga esto, no es para yo buscar, ¿verdad?, cosas para mi beneficio. Es
únicamente, le digo, en el sentido de arrepentimiento. El sacrificio ya lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Únicamente nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, en oración, pidiéndolo, ¿verdad?, y Él nos va a contestar. Entonces es para que perdone nuestros pecados, llevando, ¿verdad?, u ofreciendo dicho ayuno a Él, sometiendo y doblegando la carne, pues la carne se deleita en el pecado, ¿verdad?, se deleita en el mundo, en esos placeres, ¿verdad?, que hay aquí en esta vida, placeres de todo tipo. Es para pedirle dirección a Dios en esas circunstancias difíciles que nosotros no podemos superar, ¿sí? Pedir dirección, más no pedir cosas, ¿verdad?, para nosotros. Entonces el ayuno tiene como principal motivo el acercarnos a Dios, ¿sí?, mostrándole arrepentimiento, amor, obediencia y sumisión, ¿sí? Eso es lo que conlleva, pues, ¿verdad?, ese arrepentimiento en ese ayuno que le estamos dando al Señor. Yo quiero leer allí, y vaya también allí a Jonás 3, 1, 10. Vamos a leerlo. Nínive, ¿verdad?, y tiene ahí como subtítulo, Nínive se arrepiente. Amén. Gloria al Señor. Nínive se arrepiente. Y lo voy a leer. Quiero que ustedes pues se den cuenta, ¿verdad?, qué es lo que nos dice aquí. 3 del 1 al 10. Fíjense cómo dice la palabra de nuestro Dios, para que estemos bien entendidos, ¿verdad?, para qué sirve el ayuno. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fíjense cómo decía él. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, ¿sí?, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, fíjense, ¿verdad?, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo el Señor. Aleluya. Es una palabra pues aquí, ¿verdad?, bien importante, bien tremenda. El ayuno es para que me perdone y no para que me conteste mi petición, ¿verdad? Podríamos decir: Señor, dame una casa, ¿verdad?, dame un coche, devuélveme esto, devuélveme el otro. No, no es para eso el ayuno. O que yo esté ayunando, ¿verdad?, y que sí necesite ese coche, necesita a lo mejor esa casa, ¿no?, que tengo que meter ahí a mis hijos, es urgente, no sé. Pero no es para eso el ayuno, no es para eso, ¿sí? Que yo le esté ayunando al Señor, ¿verdad? Si le puedo necesitar, le digo, ese coche, ¿verdad?, porque me tengo que trasladar a mi trabajo también, lo puedo necesitar, pero yo se lo tengo que pedir en oración únicamente a nuestro Dios. Y miren cómo dice aquí también, ¿verdad?, en Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, ¿sí? En ayuno, cilicio y ceniza. Polvo soy y no sirvo para nada.
Eso es lo que nos quiere dar a entender, ¿verdad? Ese texto. ¿Por qué lo decimos así? ¿Sí? Porque las cenizas son residuos de cosas ya quemadas, ya no sirven para nada. Eso es la ceniza, ¿verdad? Como tierra, como polvo, pues se le echaban encima, ¿sí? No sirve para nada. Eso es lo que le estaba diciendo aquí Daniel, ¿verdad? Polvo soy y no sirvo para nada. Silicio es un tejido burdo, hecho generalmente de pelo de cabra también. Se lleva en señal de duelo, de aflicción, y usado con frecuencia o habitualmente por los profetas y por los cautivos que están en duelo, ¿sí? Los profetas iban y anunciaban, ¿verdad?, que iba a ocurrir algo, el Señor tenía juicio, y ellos eran los primeros, ¿verdad?, que se ponían en silicio y en ceniza. Entonces, fíjense, ¿verdad?, señal de duelo, y lo llevaban los profetas y los cautivos. Entonces la vestimenta se parecía, probablemente se dice, a un saco hendido por delante y con aberturas, ¿verdad?, solamente por la cabeza y los brazos. Entonces, el vestirse ya de silicio y ceniza implica esto, ¿verdad? Y va acompañado de ayuno. Vestirse de silicio y ceniza y acompañado con el ayuno indicaba un profundo arrepentimiento, una voluntad de cambio y de transformación interior a una vida sencilla, humilde y lejos de las vanidades de este mundo. Ahora todo era, ¿verdad?, centrado en Dios y en su voluntad. Tiempo ahora de reflexión sobre su propia vida y meditar profundamente en Dios. Esto era silicio y ceniza, visible a todas las personas. Se daban cuenta que estaba de duelo y en arrepentimiento. Un trato pues hacia el pecado con el yo, el orgullo, vanidad, altivez y soberbia. Esto era lo que, ¿verdad?, significaba vestirse de silicio, ceniza, acompañado de ayuno, ¿verdad?, para que quede bien entendido, ¿verdad?, esta clase de cosas para nosotros. Entonces, a manera de pregunta, ¿estarán ustedes vestidos con toda la armadura de Dios? ¿Estás practicando estas tres cosas también de las que estamos hablando? ¿Eres un buen soldado del Señor Jesucristo? ¿Estás bien preparado? ¿Estás bien preparado para estos tiempos malos? No sea, ¿verdad?, que te sientas que estás perfecto, que estás excelente, ¿verdad?, que estamos muy bien delante de Dios, que estés listo y no lo estés, y salgas corriendo, ¿verdad?, como los hijos de Seba, como lo narra ahí en el libro de Hechos 19, 13 al 16. Dice así: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había ahí 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Te digo, ¿verdad?, no sea que te sientas muy bien, ¿sí?, que estás perfecto delante de Dios, que estás haciendo las cosas bien y no lo estés, ¿sí? Qué cosa tremenda, ¿verdad?, este caso aquí en la Biblia. Que no suceda, ¿verdad?, con los cristianos de hoy en día, que no suceda esto. El enemigo sabemos que anda, ¿verdad?, como león rugiente, buscando a quien devorar. Les decía yo a mis hermanos, ¿verdad?, de la iglesia, ¿verdad?, a manera de pregunta también, ¿qué come un león? Y ellos responden: carne, ¿verdad?, carne. Pues cuidado, ¿verdad?, con aquellos que andan en la carne, ¿verdad? Esto es lo que nosotros tenemos que considerar, ¿verdad?, no andar en la carne. Entonces, iglesia, ¿verdad?, cada uno de nosotros hay que prepararnos bien. Tenemos que seguir predicando. Tenemos una guerra, ¿verdad?, tenemos una batalla. Dice la Biblia en Marcos 16, 17: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿verdad? Echarán fuera demonios,
¿verdad? Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Tomarán sus serpientes, ¿verdad?, en sus manos y enderezarán. ¿Verdad? Si vieras cosa mortífera, también, ¿verdad?, no te pasará nada, no te dañará, ¿verdad? Pero lo principal dice aquí, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera demonios. Prepárate bien, ¿verdad?, por lo que estamos diciendo. Prepárate bien espiritualmente. No sea que el espíritu malo, ¿verdad?, salte sobre ti, te domine, pueda más que tú, de tal manera que huyas y salgas de alguna casa, ¿verdad?, desnudo y herido también. Esto no es un juego, es una guerra, es una batalla espiritual. Entonces nosotros, ¿verdad?, sabemos en dónde estamos pisando, ¿verdad?, a qué nos ha llamado el Señor. Fíjense, Efesios 6:1-12, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Has entendido para qué te ha llamado Dios? ¿Para qué te ha llamado el Señor? ¿Estás consciente? Prepárate, ¿verdad?, y sigue adelante. Jesús también dijo: ninguno que ha puesto la mano en el arado y mira, ¿verdad?, hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que seguir adelante. No desmayemos. Estén pues como estén las cosas en este momento, en estos tiempos, no volteemos atrás en ninguna manera. Sigamos sirviendo al Señor, ¿verdad?, aun cuando le conocimos, ¿verdad?, si se puede decir así, en un tiempo mejor, ¿verdad?, más atrás. Sigamos adelante, ¿verdad? Ya hemos puesto la mano en ese arado, no volteemos hacia atrás. Que Dios les bendiga, ¿verdad? Es para reflexionar, es para que nosotros, ¿verdad?, podamos de alguna manera servir al Señor eficazmente, llevando este mensaje con poder, ¿verdad?, milagros, prodigios, no sé, sanaciones, ¿verdad?, pero bien preparados, ¿verdad?, yendo en el Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga. Oremos. Gracias, mi Señor, mi Dios. Bendito seas. Te alabamos, te honramos, te exaltamos. Te damos gracias por este mensaje. Sabemos, mi Señor, mi Dios, que vamos nosotros en tu nombre a poder desarrollar, Señor, mi Dios, esa actividad más eficazmente, que es la predicación del Evangelio. Con ningún temor, ¿verdad?, sin ningún miedo, iremos y proclamaremos ese Evangelio a una costa de nuestra vida. Bendice a tu pueblo, mi Dios, en todas partes, en cualquier rincón del mundo. Amén y amén. Gloria al Santo de Dios. Aleluya. Que Dios les bendiga.